El problema que se nos plantea nos dice que tenemos una empresa que fabrica coches que tiene la estructura siguiente de costes. Que los costes fijos son 600.000 euros, que el coste de fabricación de cada coche es de 5.000 euros y que se está planteando fabricar 30.000 unidades. En el apartado A nos pregunta que qué precio mínimo tiene que cobrar para no tener pérdidas y en el precio B nos está diciendo que cuánto ha de vender si quiere obtener un beneficio de 500.000 euros. Y en el apartado C nos pregunta que lo representemos gráficamente. Bien, vamos a empezar sacando los datos. Los costes fijos son 600.000 euros. El coste variable de fabricar un coche es 5.000 euros. Y se nos está preguntando que para poder vender 30.000 unidades, ¿a qué precio debe vender como mínimo para no tener pérdidas? Con lo cual nos está diciendo que el beneficio sea mayor que 0. Para poder calcular eso, yo tengo que saber a partir de qué punto el beneficio es 0. Con lo cual nos está pidiendo que despejemos del punto muerto del umbral de rentabilidad el precio. Poniendo los datos tenemos que la cantidad son 30.000 unidades, que es igual a los costes fijos entre el precio unitario, que es lo que me están preguntando, menos el coste variable unitario. Bien, recordamos que la fórmula del punto muerto es que la cantidad que hay que producir y vender para no tener pérdidas son los costes fijos entre el precio unitario menos el coste variable unitario. Bien, para ello despejamos. Lo que vamos a hacer es el precio unitario menos 5.000 que está dividiendo pasa multiplicando y 30.000 que está multiplicando pasa dividiendo. Con lo que nos queda que el precio unitario es 20 más 5.000 que da 5.020 euros. Es decir, que debemos cobrar un mínimo de 5.020 euros para obtener beneficios. Que si cobramos menos de 5.020 euros y vendemos 30.000 unidades tendremos pérdidas. Y si cobramos más de 5.020 euros tendremos beneficios. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a hacer el apartado B. En el apartado B se nos estaba preguntando por la cantidad que había que vender para que el beneficio fuera de 500.000 euros. Considerando que la estructura de costes sigue igual, son 600.000 euros los costes fijos, son 5.000 euros el coste variable unitario y son 5.020 euros el precio unitario. Bien, aplicando la fórmula genérica del punto muerto, que es que la cantidad es igual a los costes fijos más el beneficio entre el precio unitario menos el coste variable unitario, vemos que tenemos todos los datos excepto la cantidad. Con lo cual, pues poniendo cada dato en su sitio, tenemos que la cantidad que hay que producir y vender para obtener ese beneficio es 600.000 más 500.000, que es el beneficio que esperamos, entre 5.020 menos 5.000. Esto nos da un total de 55.000 coches o unidades físicas. ¿Qué quiere esto decir? Que si producimos y vendemos 55.000 coches a un precio de 5.020 unidades, no solamente cubriremos los costes fijos y los costes variables, sino que también obtendremos un beneficio de 500.000 euros. Bien, en el apartado C nos dice que representemos la situación y que la representemos con los datos del apartado A, es decir, el punto muerto, y con los datos del apartado B, es decir, con 55.000 unidades. Con lo cual, pues vamos a representar primero la función de ingresos, que es el precio, en este caso 5.020 por la cantidad, y vamos a dar valores. ¿Qué valores digo siempre que demos? El 0 y el punto muerto, que en este caso es 30.000. ¿Qué otro valor nos pide el ejercicio? 55.000. Bueno, pues vamos a sustituir. En el 0, 5.020 por 0 es 0. Si vendemos 0, no obtenemos ningún ingreso. En el 30.000, los ingresos son 5.020 por 30.000, que nos da 150.600.000
600.000. En 55.000 los ingresos son 5.020 por 55.000, que nos da 276.100.000. Ahora haremos lo mismo, pero con la función de costes. La función de costes son los costes fijos, que en este caso son 600.000, más el coste variable unitario, que es 5.000, por la cantidad. Damos valores y damos los mismos valores, costes, el 0, el 30.000 y el 55.000. Y tenemos, en el 0 valen los costes fijos, 600.000. En el 30.000, al ser el punto muerto, nos tiene que dar lo mismo. Si lo hacemos, 600.000 más 5.000 por 30.000 nos da 150.600.000. Y en el 55.000 nos da 600.000 más 5.000 por 55.000, 276.600.000. Que si restamos a los ingresos nos da 275.000. Nos da los 500.000 de beneficio que íbamos a obtener. Bien, vamos a representarlo. Representamos en el eje X los coches, en el eje Y las unidades monetarias, es decir, los costes y los ingresos. Empezamos con los ingresos. Tenemos que representar 3 puntos en el eje X, el punto 30.000, el punto 0 y el punto 55.000. El doble sería 60.000, pues un poquito menos, 55.000. Y en el eje Y tenemos que representar 600.000, 150.600.000 y 276, con lo cual vamos a coger aquí 150.600.000. Vamos a coger, si estos son 300, vamos a coger un poquito por debajo, 276.100.000 y vamos a representar los 2 puntos del apartado A y B. Los ingresos. En el 30 vale 150 millones aproximadamente. En el 55 vale 276.100. Y en el 0 vale 0. Esta sería la función de ingresos. La función de costes. En el 0 vale 600.000, pero para poder ajustarla tenemos que unir estos puntos y tenemos que en el 55.000 vale un poquito menos. Con lo cual, si esto es 600.000, estaría un poco más abajo, pero bueno, uniendo por el punto muerto, esto de aquí nos va a dar el punto 55.000, 275.600.000. Bien, pues a partir del punto muerto se tienen beneficios porque los ingresos superan a los costes y por debajo del punto muerto se tienen pérdidas porque los costes son más bajos que los ingresos.